tiempo. Hemos venido estudiando un tiempo de escatología para conocer un poquito acerca de los tiempos y la relación que ha tenido, ¿cierto? Hemos visto escatologías del Antiguo Testamento, cómo la Biblia desde Génesis se muestra escatología bíblica, profecía bíblica, cómo se fue cumpliendo, cómo se veía, cómo los judíos la veían, para poder entender todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Después entramos al libro de Daniel, vimos escatología en los libros proféticos. Entramos en el Nuevo Testamento, cómo Jesús y los discípulos vieron escatología en el Nuevo Testamento, y ya en la parte final pues estamos viendo todo un resumen del libro de Apocalipsis. Hemos hablado acerca de cómo Dios revela, cómo Jesús utiliza mensajeros para presentar el mensaje del Evangelio, pero también estamos viendo entonces a través de cómo fue el momento del arrebatamiento de la iglesia y cómo se derraman a través de la tribulación y gran tribulación los juicios de Dios sobre la tierra, la marca del 666, todo esto, que algunos tienen temor hoy por ser marcados, pero les dábamos la noticia pues de que la iglesia no será, de que eso no acontecerá con la iglesia en nuestros tiempos. Bueno, eso es como parte de lo que hemos visto durante todo este tiempo de estudio de escatología bíblica. Muy bien, entonces en esta noche seguiremos hablando acerca de nuestros temas de escatología bíblica, ¿cierto? Entraremos en la quinta parte del libro de Apocalipsis, porque lo hemos dividido en varias partes, ¿no? Y entonces en esta vamos a mirar entonces lo que habla el Señor acerca de los juicios de los sellos, los juicios de los sellos, y entraríamos pues entonces a tomar esta parte en esta hora. Entonces déjenme, yo introduzco esta parte para que podamos estar, perdónenme, para que podamos estar en esto. Arrancamos muy atrás, ya, aquí estamos en esta parte tan especial. Entonces, a ver, hay unos eventos que van a preceder a los juicios de las copas, que van a estar señalados en el capítulo 14 y en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Aquí vamos a hablar acerca del Cordero y los 144.000 en el monte de Sión, y es la descripción que hace el capítulo 14. Nos va a hablar acerca de la visión del ángel con el evangelio eterno, la caída de Babilonia como es profetizada, la bienaventuranza para los que han sido muertos en Cristo Jesús, y la visión del Armagedón, que está ahí en el capítulo 14. En el capítulo 15 ya vamos a mirar entonces los juicios de las 7 copas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cada una de esas copas, que ya directamente en el capítulo 16 las entraremos a ver. Entonces desde el capítulo 14 dice, hablando del Cordero y de los 144.000, quiero que vayas a tu Biblia. Recuerda, cada noche nos tendríamos que tener un buen acercamiento a las Sagradas Escrituras para que pudiéramos tener una buena comprensión del texto bíblico. Y dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, de su padre escrito en su frente, de él y de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Este es un paréntesis entre todo lo que nosotros veníamos hablando en todo este proceso del libro de Apocalipsis. Ya habíamos visto también la descripción de estos 144.000 que la Biblia nos mostraba que eran 12.000 de cada tribu y de cada tribu de Israel. Entonces no son los 144.000 que andan por ahí hablando algún grupo
que testifica en contra de todas las grandes verdades de Dios, sino que está mostrando una realidad. 144.000 judíos, 12.000 de cada nación, ya lo habíamos visto, y aquí entonces vuelve a hacer alusión a estos 144.000. Hay varias cosas que tendríamos que anotar, ¿cierto? Lo que acabamos de decir, que este grupo ya fue anunciado en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, en el versículo 4 en adelante, que hablaba de estos 144.000 sellados, ¿cierto? Que dice de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces empieza a hablar de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, bueno, cada uno de estos 144.000 judíos que están hablando. Ahí en el 7, acuérdense que estaban hablando de una multitud, una gran multitud que salían de la gran tribulación. Entonces también está hablando de algo especial, porque también está hablando de creyentes que han sido redimidos, y nosotros estamos viendo pues esta parte que ha sido observada desde allá. Muy bien. Hay un escritor bíblico que se llama J. Vernon McGee, y él, cuando habla de esto, él hace esta observación y dice: parece claro por el capítulo 13 que es el día más negro y la hora más terrible de la historia. Es verdaderamente una fiesta del infierno. Toda persona que piense se preguntará inevitablemente cómo pudo pasar este periodo, cómo pudo pasar este periodo el pueblo de Dios, cómo pudieron llegar hasta el fin con tantas cosas en contra de ellos. El pastor que comenzó con 144.000 ovejas parece ahora identificado con 144.000 y dice que no perdió ni una de ellas. Eso lo dice McGee en Revelación, en la página 21, en el libro de Revelación de él, pues el comentario a Revelación, página 21. Entonces aquí está mostrando esto, también está mostrando que es un coro celestial, es uno de los coros, yo creo que es el coro más grande que ha podido existir, ¿cierto? Un coro de 144.000 personas, y dice que cantan el cántico nuevo acompañada por arpas celestiales. Hay una cita que nosotros podríamos tener, que es en el Salmo capítulo 57. Yo quisiera hacer una pequeña reseña de esta parte que encontramos nosotros en el Salmo capítulo 57, y es especial porque está cantando acerca de todo lo que Dios ha hecho. Por allá dice que salvará a los cielos, y enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de las cosas, y Dios enviará misericordia, y sigue hablando acerca de esa misericordia de Dios, cómo ha hecho grandes cosas, ¿cierto? Y dice el versículo 8 dice: despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos su misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué bien. Entonces está hablando acerca de esa confianza grande en en la misericordia de Dios, que es aún más grande cada día. Muy bien, entonces aquí está hablando acerca de estos 144.000, y está haciendo una alusión muy bien, porque dice que no se contaminaron con mujeres. Y cuando uno mira el capítulo 9, en el versículo 21, dice: y no se repitieron, no es el 9:21 de este texto, perdónenme, tengo aquí mal anotada la cita, pero bueno. Entonces también hay otra verdad que es dicha aquí, dice que en sus bocas no se encontró ninguna mentira. Ahora, también se va a mirar en este punto un mensaje que vamos a encontrar de 3 ángeles especiales. Entonces vamos a mirar estos 3 ángeles celestiales. El primer ángel, ¿cierto? En el texto lo encontramos nosotros en el mensaje del primer ángel, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7, aunque en la imagen aparece solamente el verso 7, y dice así:
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y ahí sí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, entonces aquí estamos mirando el mensaje de este primer ángel y vamos a mirar que aquí hay algo muy singular, a un ángel de Dios que está predicando el evangelio a los pecadores, y aquí se ve que es hasta el momento en que Dios, nosotros vemos que por lo regular en la Biblia Dios siempre ha utilizado hombres para predicar el evangelio. Aun cuando la iglesia primitiva fue establecida, vamos a notar que en capítulo 1 del libro de Hechos fue dada este mensaje de nosotros y llevar este evangelio de esta manera, pero entonces estamos mirando que siempre fue obra a través de los hombres, pero este mensaje es un mensaje del evangelio, y tiene que estar dado de esta manera porque es debido a la severidad de la tribulación. Y también vamos a notar que no solamente sino que hay varios ángeles que son empleados en esta parte evangelística. También el texto nos está hablando y nos va a hablar del mensaje del segundo ángel. Y entonces dice la Sagrada Escritura: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces estamos hablando de un ángel que está hablando acerca de esa destrucción de esa Babilonia, que ya lo habíamos mencionado, más en el campo político y en el campo económico, que aunque algunos han querido situarla y solamente encasillarla frente a lo que es el mover sectario de la tradición católica, nosotros hemos notado que a través de lo que hemos visto en el texto estamos hablando que es más allá, porque estás hablando acerca de toda esa conjugación apóstata que se ve en un mensaje predicado en el mundo por diferentes grupos, y en donde hay toda una influencia sobre los reyes de la tierra, hay una influencia política y también hay una influencia económica. Tendríamos que analizar, y lo vamos a ver cuando lleguemos hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, en donde va a hablar directamente de ya la destrucción de Babilonia. Eso lo vamos a mirar entre el versículo 1 y el versículo 8 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ir paso a paso, y ya también veremos este tercer ángel, que la Sagrada Escritura dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces tenemos un mensaje demasiado claro en este capítulo 19, del verso 9 al verso 12. Y vamos a mirar que este es uno de los grandes y últimos mensajes acerca de lo que va a ser los tormentos del infierno, ¿cierto? Y entonces vamos a notar esta predicación que siempre va a ser hacia la gente que no ha conocido, que no ha creído, los inconversos, ¿cierto? Y es algo especial. Entonces es un mensaje que va a ser predicado y en el cual se va a hablar acerca de la ira de Dios. Es un mensaje directo, no es un mensaje diluido, sino que es un mensaje que va a ir al grano, ¿cierto? Y que va a ser con una autoridad angelical que el Señor va a hacer en este momento. Ahí en el capítulo 14, versículo 13 de este mismo libro de Apocalipsis, vemos que dice
Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansaron en sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Otra vez, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces estamos hablando acá en este capítulo un mensaje directamente de Dios, es a través de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces está hablando de una manera muy clara frente a esto. Está hablando acerca de la bienaventuranza de los vivos, ¿cierto? Pero notemos que, por ejemplo, cuando hablamos de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, se habla acerca de esas bienaventuranzas en el momento en que la gente recibe el mensaje del Evangelio. Y cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 23 y 24, que las Sagradas Escrituras nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Está hablando el apóstol Pablo y dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En ese momento está hablando el apóstol de esta manera. Pero en el caso que estamos viendo de este mensaje de Apocalipsis, qué difícil es para aquellos que quedan en esa situación. Muy bien, aquí también nosotros vamos a mirar en el capítulo 14, del 14 al 20, donde va a haber una visión, y la visión que se va a ver es una visión directa acerca de lo que acontecerá en el tiempo de Armagedón. Podemos leerlo, dice de la siguiente manera: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a la gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña en la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces estamos mirando una situación que va a ocurrir de una trascendencia inmensa en esta imagen que nos muestra de lo que es el momento del Armagedón. Entonces esto es algo terrible que nosotros observamos en este capítulo 14. Ahora vamos a mirar también una escena tremenda, que es una escena a nivel celestial, ¿cierto? Porque entonces ya empezaríamos nosotros de aquí en adelante a dar como un principio para notar entonces cómo Dios va a desarrollar todo el juicio de las 7 copas del Señor. Pero mire, entre el versículo 2 y el versículo 4 del capítulo 15, que bueno, voy a leer desde el 1, y dice: y viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Muy bien, entonces mire que están cantando algo especial, porque dice que ellos estaban cantando en aquel lugar, y el cántico que ellos estaban cantando
era el cántico del Cordero, pero notemos que hay algo relacionado porque es el mismo cántico de Moisés, ¿cierto? A la orilla del Mar Rojo, nosotros por allá en el libro de Éxodo capítulo 15, notamos que se halla este cántico tan especial, y el que estamos viéndolo en este capítulo también, y estamos notando que en este capítulo hay algo especial porque es el canto del Cordero y está siendo cantado al lado del mar de cristal. Entonces el canto de Moisés fue cantado sobre Egipto, el canto del Cordero se cantará y se va a cantar sobre Babilonia. El cántico de Moisés va a describir cómo Dios saca al pueblo de Israel, pero entonces el cántico del Cordero va a describir cómo Dios va a meter a su pueblo. El cántico de Moisés también fue el primer cántico que uno va a notar en las escrituras, y yo creo que aquí vamos a observar que el cántico del Cordero entonces va a mostrar el último canto que se va a cantar a través de las sagradas escrituras. ¿Y qué era lo que cantaban? Solo tú eres santo, ¿cierto? Y más adelante dice que tus juicios han llegado, o los juicios de Dios se han manifestado en el versículo 4. Y entonces, ¿qué es lo que ve Juan? Juan ve el humo del templo entre el verso 5 y el verso 8, que dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto del cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y entonces va a hablar en el 8 y dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pero también, al mirar esto, no podemos ignorar que en las Sagradas Escrituras, hablando acerca de este humo que salía del templo, hay una descripción que encontramos ahí mismo en ese capítulo 6 de Isaías, del verso 1 al verso 8. Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 8, que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con gran voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dice: ay, 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 ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines tendiendo en su mano un carbón encendido. Bueno, y nos va a contar esta experiencia que tiene Isaías. También en el capítulo 25, versículo 9, en el libro de Éxodo, vamos a notar esa gloria de Dios, y a medida que uno va mirando a través de las Sagradas Escrituras, va encontrando una manifestación similar a través de cada uno de los textos de las Escrituras, que nos hace ver esta manifestación tan especial, que no solamente la vamos a ver en el libro de Apocalipsis, sino que la gloria de Dios siempre va a ser manifestada en una gloria tan especial, en donde quienes están ahí están viendo el humo, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos viendo cómo Dios en esa época tan difícil sobre la tierra va a derramar todos estos juicios que hemos notado, desde los sellos, ¿cierto?, las trompetas, y también ahorita empezaremos a ver entonces las copas de los juicios de Dios, que van a ser descritas completamente en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, ¿cierto? En el versículo 1 y 2 vamos a notar entonces que se va a hablar acerca de la primera copa, ¿cierto? Dice: y oí una gran voz del cielo que decía desde el templo a los 7 ángeles:
Ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Primera copa, fue primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces aquí estamos teniendo como esa manifestación tremenda de la ilustración que acabamos de escuchar, ¿cierto? Entonces aquí está hablando de esta parte tan tremenda, ¿cierto? Y mire que decía que oí una voz desde el versículo 1 que desde el cielo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan, derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Entonces observamos esa primera copa que afecta a la tierra y a la tierra firme, ¿cierto? Aquí estamos mirando esta copa, cómo se derrama sobre la tierra, y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Entonces estamos mirando de este tiempo que es después del arrebatamiento. Recuerda que en Apocalipsis capítulo 13, verso 16, dice la escritura: además logró que a todos los grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Aquí está hablando de la marca de la bestia, ¿no? Y de modo que nadie puede comprar ni vender a menos que se llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Hay una peculiaridad, si lo podemos decir de esa manera, que nosotros hemos notado. Hacia los años 1980 escuchaba yo y leía dos libros. El primer libro se llamaba Cuando el dinero falla, y el segundo creo que llamaba Gog y el 666. Este escritor fue muy criticado porque el escritor decía, hablando de la marca de la bestia, que no iba a ser una marca física, sino que era, en el caso de él, hablaba y decía que iba a ser un sistema económico y que las personas íbamos a empezar a ser marcadas. Entonces hubo muchas críticas frente a esto. En el libro uno encontraba cosas que, a medida que pasaron los años, la ilustración que este hombre en la traducción de este libro, yo creo que ese libro hasta lo puedo tener, si lo tengo y me lo obsequiaron en multimedia, ya es muy viejo y no se consigue, puedo colocar aquí debajo el link para que usted lo pueda descargar y lo pueda observar. Y le cuento una cosa: en ese entonces para nosotros era especulación. Algunos profesores nuestros del Instituto Bíblico en ese entonces se burlaban, otros tenían cierta, no tenía tanta diferencia, sino que tenían como cierta preguntas frente a lo que el libro decía, y posiblemente veían que se podría manifestar. Entonces en este libro este hombre hablaba y decía que todos seríamos marcados, que todos tendríamos un nombre y más adelante y un número, y más adelante empezaron a colocar nuestros documentos de identidad con código de barras. Después, cuando pasó el tiempo, en el siguiente libro escribía este hombre, y ya el código de barras en algunos países del mundo se daban, y este código de barras él manifestaba que era que le llamaban el código 666. Entonces el código de la IAC, el código de barras, es un código numérico perfecto, y la perfección está en que es el código de codificación 666. Entonces tú ves la primera barra 6, la segunda barra 6 y la tercera barra 6, y está el código del país, el código del producto. Bueno, ya hay toda una codificación, pero entonces nosotros estamos codificados, los libros están codificados, los productos están codificados, y hay una cosa muy singular: en muchas librerías, sí, mejor dicho casi todas, si tú no tienes código de barras, no puedes vender el producto. Aquí estoy hablando de una enciclopedia, es un compendio. Este es el compendio portavoz de teología, y tiene el código de la IAC que todo el mundo tiene que tener para venderlo. Si usted va a vender un paquete de arepas en una de las grandes superficies que nosotros tenemos en nuestras ciudades y no tiene el código de barras, entonces no va a poder comprar ni vender nada, ¿cierto? Se dice que en Europa en este momento, los países que pertenecen a la comunidad europea,
que están manejando una sola moneda. Bueno, también la escritura, vamos a mirar lo que la Biblia nos va a ir llevando y mostrando, que hay una unificación de muchas cosas, hay una unificación de la moneda. Entonces, en estos países, por ejemplo, hay un experimento que se viene haciendo hace algunos años, y es que a las personas se les coloca un microchip. Casualmente, ese microchip es injertado directamente o en la mano o en la frente. La Biblia ya lo había dado a través de las Sagradas Escrituras, y aquí en este verso 16 del capítulo 13 lo enseña, y dice que la gente era marcada de esta manera hacia la época de la tribulación. Si ese fuese la marca de la bestia, esa marca no va a ser impuesta obligatoria, sino a la luz de lo que uno ve en las Escrituras, sino hasta el levantamiento de la iglesia. Y si la situación se da de esa manera, y vemos que todos los productos, hasta Biblias, libros cristianos, productos alimenticios, y todos ellos tienen esta marca en Europa, los que tienen en nuestros países que están haciendo estos ensayos, y tienen el microchip. Entonces, el microchip, ¿para qué le sirve a ellos? No necesita la gente tener cédula, a la gente le pierde la cédula. No necesita tener dinero plástico. Ellos también hablaban acerca del dinero plástico en esa época, y decía que en todas las empresas iban a pagar con dinero plástico. La gente reía. Hoy a todo el mundo le pagan con dinero, pues le pagan y tiene que utilizar tarjetas, dinero plástico, para poder movilizar y hacer sus compras. Bueno, lo puede hacer por internet, pero también a través de este tipo de tarjetas. Pero en ese lugar, entonces tú no necesitarías cargar ni pasaporte. Bueno, allá en esos 10 países, en los países de este mercado europeo, no se necesita en este momento, para ir de país en país, ningún tipo de, solamente el documento de su país. No se necesitaría todo eso de cargar pasaporte y todo. No, se tiene solamente el documento, y por estas varias naciones es posible andar por eso. Pero si se tuviera la marca, entonces sencillamente, como lo hacemos en los supermercados, solamente nos colocan y nos registran el código, y podemos, la gente en esos países podría, ya hay las pruebas, pueden comprar, pueden vender, se les consigna, y sencillamente, sin necesidad de mover más cosas, se hace esta parte, se identifican y les pasan el escáner, y pueden darse cuenta quién es, dónde vive, si debe impuestos o no debe. Todo un sistema económico. Según la descripción de Apocalipsis, nadie entonces podrá vender ni comprar. Y todos los hombres, ricos y pobres, libres y esclavos, decía el apóstol en su momento, demuestra que todos debían tener, o en la mano derecha o en la frente, la marca de la bestia. Son cosas que están sucediendo y que vemos el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces dice que nadie podría comprar hacia esta época de la tribulación, a menos que lleve la marca, que es el nombre de la bestia, y ese es número de ese hombre. Y quiero decirle que el 6 dentro de la numerología bíblica es el número de hombre. El número 7 representa la perfección. El número 6 en la numerología bíblica entonces va a representar el número de hombres. Entonces vamos viendo paso a paso cómo esta parte de las Sagradas Escrituras va tomando forma. Y nosotros vamos a mirar contextualmente a través de todas las Sagradas Escrituras, como por ejemplo hay relación entre lo que van a ser las copas de la ira de Dios, los juicios que está describiendo en esta parte, y nosotros estamos mirando cómo en las Sagradas Escrituras ya habían venido juicios anteriormente. Quiero que te acuerdes que el texto nos está enseñando, y dice que la gente tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen, y le salió una llaga maligna y repugnante. Y recordemos que en el libro de Éxodo 19:7 vimos cómo Dios también se manifiesta, y dice que tomaron pues hollín y de un horno, y se presentaron, y delante de Faraón Moisés lo arrojó hacia el cielo, y produjo tumores que resultaron en úlceras en Egipto, en los hombres y en los animales. Entonces estamos viendo un cumplimiento muy claro
de lo que va a suceder y que no es algo novedoso, sino que ya Dios a través de su palabra había ya ha desarrollado juicios de la misma manera. También entonces nosotros podemos mirar la segunda copa, ¿cierto? Que dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como, se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. Y es algo que nosotros al mirar estas escrituras vemos algo tremendo sobre esta plaga. Uno de los escritores bíblicos, que es Charles Ryrie, él escribe acerca de esto y dice: la segunda copa se derrama sobre el mar con el resultado de que todas las aguas se convierten en sangre y muere todo ser viviente del mar. Y uno mira entonces en esta parte que hay una relación muy directa con también juicios que han venido de parte de Dios en el mismo Éxodo, porque entonces el contexto nos está hablando que el mar se convierte en sangre como de muerto, y entonces hay una alusión, ¿cierto? Se convierte en sangre como de muerto. Y entonces al mirar esta parte que estamos observando en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos mirar, por ejemplo, lo que nos dice el verso 8 del capítulo 8, que dice que cuando el ángel toca la segunda trompeta, es arrojado al mar algo que parece una enorme montaña, y está envuelta de llamas, ¿cierto? Y dice que la tercer parte del mar también se convierte en sangre. Entonces usted va a notar que el mar se llenará de sangre, y la Sagrada Escritura también, cuando hablaba de este ángel, decía que moría una tercer parte de las criaturas del mar. Y en este ya no va a hablar de una tercera parte, sino que está hablando de una destrucción terrible, completa, y junto con esto va acompañado enfermedades, el hedor que se va a programar, va a salir por todas partes, y que va a salir desde las orillas del mar. Y es algo que nosotros al leerlo pues nos da una gran impresión de lo que va a suceder en aquel momento. También al mirar la tercer copa de los juicios de Dios, podríamos mirar lo que dice no solamente el versículo 4 que tenemos acá, sino que lo habla desde el versículo 4 hasta el 7, que dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Muy tremenda la situación que nosotros vemos en esta parte del libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 4 al versículo 7, ¿cierto? En el versículo 5 dice: oí que el ángel de las aguas decía: justo eres el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Bien, entonces está hablando de esta parte en este versículo 5. Ahora, si uno observa dentro de esta trompeta, no hay algo que nosotros podríamos, vamos a devolver un poquitico acá, podríamos observar, y es que la tercer copa de juicio es, entre otras cosas, una respuesta del clamor de quienes murieron como mártires. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la sangre derramada bajo del altar al comienzo de la tribulación, que era la oración que ellos hacían en el capítulo 6, versículo 10, que le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
pues estamos viendo una respuesta de Dios a través de este juicio, una respuesta al clamor de sus santos a través de estos juicios. Entonces también nosotros vamos a observar en esta parte que el Señor ha asignado a un ángel especial que está delante de esta tarea que el Señor ha colocado. Entonces cuando uno compara Apocalipsis capítulo 7 verso 5, cuando está hablando acerca de los 4 ángeles que controlan los vientos del mundo, y cuando uno mira esta parte, entonces se da cuenta que Dios ha colocado un control sobre todas estas situaciones que ocurren totalmente sobre la tierra. Aquí nosotros entonces estamos observando cómo la obra del Señor y cómo Dios tiene trazados todos estos juicios de antemano, y que nosotros vemos cómo Él se mueve de esta manera. Ahora, recordando en el libro de Éxodo capítulo 7 versículo 17 al 21, cuando el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor, con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas, hablando a través de Moisés, hablando de parte de Dios, dice que el río se convertiría en sangre. En el versículo 18 dice: morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber del agua de allí. Entonces, ahora que hablábamos de cómo apestaría este mar lleno de sangre, aquí estamos mirando que es lo usual que puede suceder cuando el mar se llena de sangre. Éxodo 7:19 dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. La sangre es una de las transmisoras más tremendas de enfermedades. Por eso cuando las mujeres estaban en su periodo y ellas estaban en el campamento, había un campamento auxiliar en donde había suficiente agua y habían aguateros y todo esto para poder que ellas pudieran hacer aseo, hacerse en el aseo, y durante esa época salían del campamento. En ese entonces el concepto que se daba era que la mujer estaba inmunda. He escuchado todavía que gente en el campo, más que todo cuando las hermanas están en su periodo, en las iglesias se les dice: hermanas, no pueden participar de ningún acto en el servicio del Señor porque ustedes son inmundas en ese momento. Realmente lo que representaba es que no había una forma. Ya en el Nuevo Testamento nosotros vamos a mirar que aparecen los famosos baños romanos, y entonces ya hay una forma de alcantarillados que tienen los romanos, y ya todas estas cosas cambian. Por eso cuando el apóstol Pedro, en una enseñanza que el Señor tiene de lo que sucede con los que no son judíos, cuando el Señor lo envía a la casa de él para que venga a Cesarea a visitar a este hombre, a este puerto, recuerde que él está en aquel lugar y ha tenido una visión en donde bajan animales inmundos, y entonces cuando él está preguntándose en la cabeza por qué cuando él ve esos animales escucha la voz del cielo que le dice: mata y come, y son animales inmundos, y dice que lo que Dios santificó ya no lo puede llamar inmundo. Entonces vienen de casa de este hombre que no era un hombre judío, en este lugar que era un puerto de Samaria, y él accede a ir, y es donde Dios le muestra a él que la gente que no era judía, los gentiles, podían recibir el evangelio del Señor, y se tiene que dar los sucesos de el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde ya ellos entienden que la gente que se convierte no necesariamente tienen que vivir bajo los principios del judaísmo, solamente se tenían que abstener de sangre y de animales ahogados, y fue lo que el Espíritu Santo les revela a ellos en el concilio de Jerusalén. Pero todo esto que les muestra el Señor también muestra algo, una verdad espiritual frente a este concepto del Antiguo Testamento también, y es que el Señor ha limpiado los alimentos. Por eso también llegan a esa conclusión en el concilio, y estos alimentos que en ese momento se consideran inmundos ya no lo van a hacer.
También en el caso de las hermanas, en ese momento hay un cambio porque nosotros ya tenemos baños en todas nuestras casas y la mujer puede tener una forma de asearse y de limpiarse y de mantener esta parte. Entonces no tienen que salir de nuestras viviendas, no tienen que salir del pueblo, porque el Señor, preservando al pueblo de Israel en ese momento, mientras eran nómadas en el desierto, no permite que con sangre se contamine el pueblo y haya, teniendo las mujeres estando en sus hogares, puedan transmitir enfermedades a sus esposos, a sus hogares, a la gente, y el pueblo hubiese sido en ese momento diezmado. Lo mismo sucedía con la carne. La carne de cerdo en ese momento era una carne que no se podía coccionar bien, no se podía lavar bien, y la carne de cerdo, una carne que si no se mantenía bajo los cuidados necesarios, entonces podía contaminar, era considerado animal inmundo. Habían animales que se consideraban inmundos por la necesidad de una buena cocción y buen lavado. Ya en el Nuevo Testamento nosotros notamos que hay un cambio frente a esa posición de los animales inmundos, ¿cierto? Entonces estamos mirando qué importante conocer esta parte que la Sagrada Escritura está hablando. Entonces la sangre es una señal en ese momento, y en el caso de lo que estamos viendo hacia el Apocalipsis, y que es un reflejo de lo que pasó también en el libro de Éxodo, donde la sangre tiene un olor fétido y donde la sangre entonces va a ser una señal de inmundicia. Hablemos de la cuarta copa. No vamos a poder ver las 7 copas hoy, pero entonces hagamos una reseña frente a esta copa, ¿cierto? Dice que el versículo 8, pero aquí el texto que tenemos en la imagen es el 8, pero yo voy a leer el 8 y el 9, que dice: el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Uno nota en las sagradas escrituras esta posición tan contraria de los hombres, porque si vienen todos estos juicios, se supone que la gente va a estar con gran temor al ver los juicios que están cayendo de parte de Dios sobre ellos, pero nosotros estamos notando que en vez de que esta gente vea todos estos juicios que están cayendo sobre la tierra, lo único que está uno notando es que en vez de arrepentirse, ellos van a tener una posición en contra de los principios de Dios. Aquí hay cosas que nosotros notamos que tienen mucha relación con lo que los mismos científicos nuestros en nuestros tiempos hablan, ¿cierto? Se habla de nuestra capa de ozono, y que la capa de ozono en este momento está en un momento de debilitamiento. Es más, algunas partes de la Tierra donde la capa se ha abierto, ha entrado los rayos directamente del sol y han quemado a las personas, han quemado vehículos, y eso lo notamos y lo vemos por internet por la falta de la capa de ozono. La capa de ozono se ha ido debilitando. Entonces no es raro que para la época de la tribulación se abre la capa de ozono y van a recibir terribles quemaduras, y aún así la gente no se va a arrepentir. Es un hecho y es una realidad que mientras nosotros en la tierra sigamos como estamos, se va a abrir la capa de ozono. Eso va a ocurrir, ya está en las sagradas escrituras, y es una consecuencia del pecado del hombre, pero también es parte del juicio que Dios ha de colocar sobre los seres humanos. Malaquías 4:1 dice: miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 4, el 1 al 3 dice, el versículo 2: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia y trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Recuerda la doble referencia que nosotros podemos mirar a través de todo el texto de las sagradas escrituras. Entonces, qué triste que en medio de las dificultades de la vida la gente pierde en ese momento de arrepentimiento. Creo que igual que como las sagradas escrituras lo describen en ese momento, nosotros
lo podemos estar mirando hoy. Y yo en estos días les contaba, mis amados hermanos, que nosotros lo vemos continuamente en nuestra tierra. Nosotros estamos viendo continuamente que la gente, por ejemplo, cuando comenzó toda esta pandemia del coronavirus, la gente andaba en una actitud muy sumisa, y hoy en día notas que la gente ya no tiene esa actitud sumisa de buscar completamente a Dios, sino que ya la gente anda en sus cosas, en sus bailes, en sus rumbas, vuelve nuevamente a las situaciones en las que ellos conviven. Entonces en la época de la tribulación no va a ser de la misma manera. Recuerde que también dentro de todo el contexto hemos visto que la iglesia, y dentro de la iglesia está la obra del Espíritu Santo, y para ese tiempo entonces no habrá esa obra. Entonces la gente no va a tener no va a ser contristada en sus corazones a través de lo que el Espíritu Santo va a tratar en las vidas. Bueno, llegamos hasta aquí. Para la próxima, el próximo tiempo que vamos a tener juntos, hablaremos entonces del resto de las copas de la ira de Dios. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están con nosotros en esta noche.